Celebra que somos dominicanos de verdad todo el fin de semana con las ofertas de L&R Comercial. Televisor Reina 32 pulgadas y un año de garantía 15,995 pesos. Lavadora Reina de 7 kilogramos y 11 kilogramos 10,495 pesos. Nevera Mystic de 7 pies 16,995 pesos y nevera Nedoca de 8 pies cúbicos 19,995 pesos. Estas y muchas más ofertas dominicanas de verdad en L&R Comercial, donde todos califican. Bien, leche nacional, chocolate nacional y agua de coco Original, de auténtico. aquí. Leche Rica nos hace llegar sus 3 principales productos. Quiero decir algo, no sé si a Leche Rica le va a gustar. Tomo regularmente la Chocorrica y me sabe perfectamente a un producto de nuestra juventud. Trópico de chocolate. Exactamente igual el sabor. Okay, eso era de su juventud, pero... Ese es el desayuno escolar. Sí, pero a los que pasábamos cerca del Partido Reformista en la San Cristóbal, porque estudiábamos por esos lados, no nos daban nada porque nosotros no calificábamos, ya estábamos grandecitos, pero escuchábamos el clamor que decía, laíta, queremos Chocorrica. Sí, sí. Bien. Señores, le damos las gracias a Leche Rica y 55 años expandiendo horizontes junto al pueblo dominicano. Este 27 de febrero comparte con nosotros tu foto llevando en alto tu dominicanidad. A nombre de todo el personal le damos las gracias por el estuche, la bandera y una muestra de los 3 productos principales. Rica 55 aniversario. Bien, señores, tradicionalmente los autores dominicanos cuando escriben o editan o ponen a circular un libro, generalmente le envían un ejemplar a los medios lo dicen, generalmente lo anuncian antes de leer el libro, como es el caso que tenemos, pero no antes de hojearlo como lo hicimos nosotros. Tenemos a Sócrates Segarra. Sócrates Segarra es diseñador gráfico y hermano de un personaje que fue muerto, asesinado y desaparecido, todavía no hay rastro de su cuerpo, de Henry Segarra Santos, pero es de los Santos. El libro podemos decir que es de la autoría de su hermano, que él hace homenaje a su hermano recordándolo, y que están de venta en las principales librerías, pero esa no es la realidad. La realidad es que esta vez nosotros quisiéramos, no podemos hacerle un homenaje a Sócrates, pero sí un reconocimiento por algo que ha hecho. Y es que en el caso de este libro, escribe el hecho dentro del contexto de la época y de la era en que estamos viviendo. Comenzó con una introducción desde la era de Trujillo hasta los días de hoy, en que incluye política, Fuerzas Armadas, Estados Unidos, intervención. Todo lo ocurrido aquí desde el año 60 hasta hoy es señalado por Sócrates en ese libro, que es muy difícil. Generalmente aquí te escriben libros muy buenos todos, pero se concentran en un hecho y este te pone a ti el contexto del hecho. Le damos la bienvenida a Sócrates. Sócrates, de verdad apreciamos mucho tu presencia y estas generaciones nuevas que oyen por ahí que cuando el asesinato de Henry Segarra, de Amín Abel, de Otto Morales, de Orlando Martínez, de Guido Gil, etcétera, etcétera,
no conocen exactamente de qué se trata, sino que se repite y se repite. Tú has hecho un trabajo magnífico, Gracias. te felicito y creo que tu familia, tú y Henry, donde se encuentre, se deben sentir muy bien con este trabajo. Vamos primero te doy las gracias. Gracias por tu tiempo. Y lo otro es, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 14 hermanos. Hubiésemos sido 16, pero 2 murieron. ¿Cuántos sobreviven hoy? Sobrevivimos 10. 10. Una pregunta, ¿cuál era la profesión de Henry? Era perito contador, graduado de ¿Se la llegó escuela a graduar? Sí, se llegó a graduarse. ¿Él nació en qué año? Él nació en el 1944 en Quinigua, Santiago. En el año del centenario, 1944. 44. Ustedes son de la provincia de Santiago. Él es de Santiago y yo soy de Santo Domingo. Bien. ¿Henry era el mayor? No, el octavo de todos. Bien. Él era CPA, contador público. Exacto. Bien. Entonces, si nació en el 44 y murió en el 69, murió entonces de menos de 30 años. 25 años. 25. Lo había cumplido el 4 de julio, que es su día de nacimiento. Él cumplía años los 4 de julio. Exacto. Él era casado con Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez de Segarra. Bien. ¿Tuvieron hijos? Sí, Flavio Enrique. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Bien. El mejor trabajo ha sido el contexto, es decir, la historia desde antes de, como ya él tenía conciencia política en el 69, tenía 20 y pico de años. ¿Qué ocurrió con él y con tu familia en los últimos años de la era de Trujillo? ¿Él pudo participar en algo o estaba muy joven? Él participaba desde muy Porque joven. Él lo que tenía 14 o 15 años el día que mataron a Trujillo. Exacto. Pero él participaba como oyente, siendo un muchachón, 14, 15, 16 años. Se paraba en los frentes del local del MPD que había sido legalizado. En la Duarte. En el Teatro Max era que uno se ponía al lado del Teatro a oír Max. lo que decía la bocina de Máximo López Molina. Exacto, él se escuchaba. Y un tío de él se lo llevaba hasta por la oreja, porque él estuvo viviendo mucho con su tía en la Benito González 69, al lado de Mesón, ahí de Refrigeración Mesón. Y él iba mucho, salía de la Duarte, de la Benito, y se paraba ahí. ¿Cuándo él ingresa al Movimiento Popular Dominicano? Él ingresa en ese tiempo, porque había una tensión, o todavía existe una tensión, de estar involucrando jóvenes, sencillamente porque lo vean con valor y con decisiones. Déjame explicarte una cosa, porque yo la viví, tú no. El problema era que había una desconfianza y una tensión, Sí. porque para uno, con Trujillo vivo, decir lo que ahí se decía era motivo de dos cosas. Una, de alegría por ver que había gente que se atrevía a decir eso, pero después venía la duda y dice, ¿y con qué poder? ¿Quién los protege? Que esta gente se atreven a decir eso. Entonces comenzaron dos corrientes. Una que decía que había pactado y el otro decía que Trujillo no tenía más alternativa que un poco de apertura, que era la verdad. Tuvo que abrir. Ahora, ¿por qué matan a Henry? Henry entra al partido con la edad de 16 años. En un acto que él le pidió a Molina ingresar, y Molina le pidió a él que no, que él era muy joven, porque él tenía esas intenciones. A Máximo López Molina. A Máximo López Molina, exacto. Y una vez en un acto que había allá, los paleros de Balá entraron al local y comenzaron a destruir todo dentro del local del Movimiento Popular Dominicano. Henry estaba ahí y su hermana Irma Segarra estaban en los frentes escuchando la bocina, porque las bocinas eran sumamente duras en contra del régimen. Y Henry entró a enfrentarse siendo un muchachón con eso y hasta lo golpearon a Irma Segarra, a su hermana, lograron escaparse. A Morillita lo arrastraron por toda la avenida Duarte, que tenía el nombre del padre de Trujillo,
que quedó con muchísimas lesiones. Y luego de eso, por su valentía, a él le dieron como una oportunidad en una reunión y él pronunció un discurso citando a José Ingeniero y todo eso, y lo aceptaron como un miembro activo. Como un miembro activo a Henry. Ese es su trabajo desde ese momento hasta que muere. Mi trabajo está desde antes, pero de Henry... ¿Él es un activista o un militante del Movimiento Popular Dominicano? No, él llegó a ser del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano. Ya. Bien. Así joven llegó a ser del... Un poquito más avanzada su edad, claro. Bien. Entonces, Henry, discúlpame, Henry es conocido muy popular porque en las actividades políticas del partido se enviaban compañeros a los diferentes países de la órbita socialista, China, Cuba, a prepararse, militar y políticamente, porque hay que decirlo. Entonces, en un viaje que tenía Henry con el hijo del MEN hacia Cuba, lo detectaron, fueron chivateados y fueron sacados del avión. Ellos, eran Entonces, tres. ya tenemos algunas cosas claras. Primero, era muy joven durante el régimen de Trujillo. Perfecto. Tan pronto se muere Trujillo, él entra al Movimiento Popular Dominicano. Se gana una posición hasta en el comité ejecutivo. Luego, él viaja a Cuba, es decir, comienza a hacer ya política. No, perdón, Jolito, él no llega a viajar. Bueno, Él intenta ir a Cuba. intenta viajar. Y estamos hablando del 61 al 65. ¿Cuál es el papel de Henry en el 65? En el 65, Henry participa en el comando de San Antón, en la vieja escuela argentina, ahí en la Duarte, cerca de las ruinas de San están Francisco. las ruinas. Exacto. Tuvo entrenamiento por el Gorila, tuvo entrenamiento de Pachiro, que era militar. Hay una foto muy famosa que me la consiguen un hijo de Clemente Félix, que era hombre Lo que pasa raro. es que ese comando estaba muy cerca de un comando que estaba en la Casa Saglur de la Avenida Mella. Sí. Entonces esa gente sí se enfrentaron a tropas norteamericanas. Es decir, ellos Exactamente. vivieron el enfrentamiento. Entonces, pero Henry participa Sí. en la batalla, siendo un muchachito. Yo tengo una fotografía que la conseguí, como te estaba diciendo, luego de haber impreso el libro, en donde está Amaury, Clemente Félix, La Chuta y Henry. Henry reclutado de fusil, pero se conoce que es Henry. Esos tres, que en una próxima edición, si me lo permite el destino, yo le incluiré esa fotografía en la participación de Henry en la revolución. Luego de la revolución, Henry siguió en el movimiento y había formado la UER, la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Estando en La Perito, logró mudar La Perito de la calle Hosto con Luperón, la logró mudar al viejo local del CIN, en una manifestación que hizo con todos los estudiantes y con la butaca al hombro, porque ese lugar era inhóspito para dar clases, y logró mudar la escuela de La Perito al viejo local del CIN. O sea, Henry fue un activista político constante. Nunca se perdió en sus intenciones de hacer mejor la cosa. Mencionaste los palmeros, a Amaury, Mauri Germán, Amin Abel, Otto Morales, Henry Segarra, Orlando Martínez, Guido Gil, en ningún momento conviven en una organización política ni en su lucha, o solamente eran personas de izquierda que luego combatieron el régimen de Balaguer y que mueren en el régimen de Balaguer. No, ellos convivieron juntos. Como te dije, Vivieron la época, vivieron la época y pertenecían pero al no movimiento. pertenecían todos a la misma organización. Pertenecían a la misma organización, el Movimiento Popular Muchos Dominicano. eran MPDistas. Todos, en su mayoría, eran Orlando MPD. no, Orlando era del PCD. Orlando no, Orlando Martínez fue del PCD y no hacía una vida política, era periodística de denuncia exacto. firme y muy clara. Era Una Orlando Martínez. pregunta. No he visto, nada más vi el libro, la introducción, que me encantó, por cierto. Cuando tú comienzas a enumerar los
los hechos que precedieron eso. Sócrates, tú ves que en alguna de esas muertes, incluyendo la de Henry, hay fuerzas extranjeras que decidieron que ese tipo de movimiento de personas que habían llegado a liderar, como fue el caso de los secuestraron a Crowley después, ya Henry estaba muerto, sí, que fueron eliminados todos. ¿Hubo manos extranjeras ahí en esa muerte? Pero claro. Inmediatamente esos jóvenes que vivían más en la clandestinidad que en la vida pública dieron la cara en la Revolución del 65. Terminada la revolución o guerra, habría que analizar ese punto con más detalle. Aquí se quedaron emisarios norteamericanos y militares norteamericanos y hubo un plan. Yo hago mención de Dan Matrioni y de unos entrenadores de la policía, entrenadores para las torturas, que se quedaron en el país y los fueron cazando uno a uno. Era un plan indiscutiblemente que fue ejecutado del 66 ¿Tú al entiendes 78. que aunque haya sido ejecutado por fuerzas de Balaguer, la orden vino de otro lugar? La orden eran en inglés, indiscutiblemente que eran en inglés. Bien. ¿Qué información tienen ustedes del destino del cuerpo de tu hermano? El cuerpo de Henry aún no ha aparecido. Yo tengo datos y estoy en esas diligencias para localizarlo en el pueblo de Dajabón. Henry fue hecho preso, y tú quieres te puedo alargar la historia, tomado personalmente por el coronel José Demetrio Almonte Mayer, el sargento Estrella, y un matón de la época que era un matón que se arrastraba desde Trujillo. ¿Eran policías o militares? Del ejército. Eran del ejército. Y otra cosa, ¿dónde ocurrió el apresamiento? ¿En qué lugar? El apresamiento ocurrió exactamente en la calle Beler con Sánchez. En el momento que él se despedía Beler con Sánchez en Dajabón, la provincia fronteriza. ¿Qué buscaba él en Dajabón? Él hacía trabajo político en la región del Cibao y estaba trabajando en Santiago. Y Moisés Blanco Genao, un compañero del partido, le pedía insistentemente que fuera a Dajabón, porque Moisés era de Dajabón y parece que tenía miedo que lo apresaran cuando él entrara a Dajabón. Y le pedía a Henry que fuera. Esas son declaraciones que me las da su esposa Gladys Gutiérrez. ¿Él estaba en labor proselitista o de agitación? Él no estaba trabajando específicamente en Dajabón, pero un amigo de él, de nombre Rafael Beliar, le manda un papelito y le dice que los campesinos del Pino, que conocían a Henry porque había trabajado en Dajabón, lo necesitaban para una reunión y para trazar un plan, para una lucha por la tierra y todo eso. Y Henry va desde Santiago a Dajabón, se reúne con los campesinos en el Pino, se dirige a la casa de Rafael Beliar, comen y en el momento de la despedida, en esa esquina, Rafael Beliar se aleja de Henry e inmediatamente llega la patrulla del ejército y se lo lleva a la fortaleza de Dajabón. Bien. Sócrates, yo no quiero contar la película porque entonces no tiene sentido. Todo lo dicho y lo que falta por contar está en Henry sin página en blanco. ¿Qué significa página en blanco? Que Balaguer, cuando le tocaban esos temas que él no podía justificar, decía, esa es una página en blanco que él ha dejado en su biografía, así, o en la historia de sus gobiernos. Pero abajo dice el nombre verdadero y es La perversidad de un crimen, por Sócrates Segarra. Yo quiero pedirle a Sócrates un minuto y que primero nos diga, ¿tú eres publicista? Sí, yo estudié publicidad. Diseñador gráfico. Ajá. Bien. ¿Tú tienes tu propia publicidad o tú trabajas para alguna publicitaria? Yo le trabajaba publicitaria, asunto de stand, director de arte en alguna película, he trabajado como actor. Tuve muchos años trabajando al lado de Freddy Vera en El Gordo de la Semana, sí, por más de 20 años, allá en Color Visión. Y ahora mismo estoy prácticamente no empleado con ninguna compañía, pero sí sigo en mi trabajo. ¿Tú tenías 11 o 12 años cuando murió tu hermano? 12 años. 12 años. Bien.
Esto está en Cuesta del Libro. Está en Cuesta del Libro Santo Domingo Santiago, está en Santuario, en La Escalera, en la zona universitaria de la UAS, donde hacen copias de plano, la librería Atenas en Sánchez Payá, está en Amazon. ¿Cuándo se puso, se va a poner en circulación? Yo puse el libro en circulación en New York Ya. y aquí lo estoy haciendo a través de los medios. Bien. Porque por el asunto de la pandemia es muy tenso agrupar personas y Yo todo quiero eso. decir una cosa. Los que se puedan interesar por estos temas, que busquen el libro y lo compren, no para hacerle un favor al autor, sino para edificarse en forma correcta, porque está dentro del contexto de la obra, pero la obra está dentro del contexto de la época en que fue perpetrado el crimen. Gracias, Sócrates Segarra de los Santos.